Muy buenas noches, profesor Eider y compañeros presentes. El día de hoy vamos a tratar el tema COMPES. El grupo está conformado por Haider Terán, Ronald Martínez, Jair Rodríguez, Víctor Gutiérrez y quien les habla, Brenda Muñoz. ¿Qué es el COMPES? El COMPE es el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Este fue creado por la Ley 19 de 1958. Esta entidad nació hace más de 60 años bajo la presidencia de Alberto Lleras Camargo, cuando también se creó el Departamento Nacional de Planeación. En este momento, el COMPE se denominaba Consejo Nacional de Política Económica y Planeación, y hoy Planeación Nacional se llamaba en ese entonces Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos. El Consejo nació para estudiar y proponer la política económica del Estado y coordinar sus diferentes aspectos, así como las actividades de los organismos encargados en adelantar esa política. También debía agilizar la economía nacional y su desenvolvimiento e intervenía como máxima autoridad técnica en la proyección de los planes generales de desarrollo económico, los parciales referentes a la inversión y el consumo público y las medidas de orientación de la inversión y el consumo privado. Igualmente, el COMPES debía propiciar un mejor aprovechamiento de la asistencia técnica que prestaban los países amigos y entidades internacionales. Además, debía armonizar el desarrollo de los planes del sector público con la política presupuestal y crédito público. En esta época, el Consejo estaba integrado por el presidente de la República y 4 consejeros, de los cuales dos de ellos eran designados por el presidente, uno por el Senado y otro por la Cámara de Representantes. Sin embargo, estos dos se designaban de una lista que enviaba el propio gobierno. El COMPES funciona como la máxima autoridad de planeación que asesora el gobierno nacional en todos aquellos aspectos que se relacionan con el desarrollo económico y social del país. Una de las características importantes que tiene el COMPES es que no dicta decretos, sino que da línea y orientación de la política macro. El COMPES se reúne ordinariamente una vez cada semana y extraordinariamente cuando el presidente lo convoque. El COMPES pertenece a la rama ejecutiva. Otra de las funciones que tiene el COMPES es que es el encargado de revisar el Plan Nacional de Desarrollo antes de que el Ministerio de Hacienda lo vincule al proyecto de presupuesto general de la Nación para la posterior revisión y aprobación del Congreso. El COMPES recibe el informe anual sobre los resultados del total de las evaluaciones y el documento base para el diseño del plan de inversiones del próximo año que organiza y diseña el Departamento Nacional de Planeación. Como antes ya lo había mencionado, el COMPES es la máxima autoridad de planeación en el país y actúa bajo la dirección del presidente de la República y el subdirector de planeación, que es su secretario ejecutivo. ¿Quiénes son los miembros del COMPES? Bueno, los miembros del COMPES están establecidos mediante el decreto 2148 del 2009. Estos son permanentes, no permanentes, invitados y otros asistentes. El COMPES actúa bajo la dirección del presidente. En este caso, el presidente de la República preside, mas no es un miembro. Dentro de estos miembros lo componen los permanentes con derecho a voz y voto. En este caso tenemos el vicepresidente de la República, todos los ministros, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el director del Departamento Nacional de Planeación y el director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, aquí tenemos una línea de tiempo y nos ilustra que el primer documento COMPES fue en el año 1967, o sea, más de 50 años.
tenemos unas fechas muy importantes, ¿verdad? Como lo había mencionado ahorita, como la Ley 19 del 58, que fue la creación del Departamento Nacional de Planeación, el COMPES y la Oficina de Planeación. En el año 1963, con el decreto 3243, tenemos la aprobación de planes sectoriales, concepto previo sobre el otorgamiento de las garantías para los empresitos externos. Tenemos también el decreto 2996 del 68, que es la Secretaría Técnica del COMPES. Esta asumió la responsabilidad en el trámite de los documentos COMPES. En el decreto 627 de 1974 tenemos que el Departamento Nacional de Planeación asume formalmente como Secretaría Técnica del COMPES. En el decreto 11 del 96, los trámites presupuestales, que son la distribución de excedentes, distribución de utilidades y el POAI. El POAI es el Plan Operativo Anual de Inversión, que es muy importante dentro de esto. Tenemos el decreto 2132 del 92, que es el inicio de los documentos COMPES sociales asociados a la distribución de recursos. El CGP, el Certificado de Incentivo Forestal, Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, aquí pasándonos un poco, tenemos algo muy importante, que fue el decreto 1869 del 2017. Aquí se formaliza el uso del SISCOMPES 2.0, que más adelante vamos a hablar de eso, para la elaboración y seguimiento de los documentos COMPES. Aquí se regulan ajustes y modificaciones a los documentos COMPES. Y tenemos una ley muy importante aquí, que es la Ley 1753 del 2015. En el 2015 se unifican los COMPES económicos y los COMPES sociales. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Y la Ley 819 del 2003, que es la presentación al COMPES de los documentos y declaratoria de la importancia estratégica. En esta lámina tenemos los pasos para la elaboración del documento COMPES. Tenemos como primer paso la viabilidad de la elaboración. Aquí es la solicitud para iniciar el proceso de elaboración a los miembros del COMPES. Evaluación y aprobación de la solicitud, que lo tiene la Secretaría Técnica. El siguiente paso es un documento borrador con el PAS, que es el Plan de Acción y Seguimiento. Luego de eso tenemos la hoja de vida del documento, los documentos borrador y el Plan de Acción y Seguimiento, PACS, concertados en el Departamento Nacional de Planeación, quien es el que lo lidera. Revisión y ajuste al documento borrador incluido en el PAS. Como tercer paso tenemos la sesión de pre-COMPES, que es el concepto de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento Nacional de Planeación. Sesión pre-COMPES, ajustes acordados en la sesión pre-COMPES. Como cuarto paso tenemos documentos para la aprobación del COMPES. La sesión del COMPES, hay ajustes acordados en la sesión COMPES y luego el documento COMPES publicado. Bueno, aquí tenemos algo muy importante, una pregunta muy importante, que es ¿para qué sirven en el país los documentos COMPES? Bueno, los documentos COMPES permiten plasmar políticas concretas relacionadas con las apuestas del gobierno establecidas en el PND, facilitan la articulación y coordinación institucional al interior del gobierno, fomentan el diseño e implementación de políticas a largo plazo más allá del periodo del gobierno, y esto visibilizan el seguimiento a la ejecución de políticas públicas. Bueno, al ladito tenemos una gráfica que nos muestra el porcentaje de los documentos COMPES que han sido aprobados. En este caso tenemos que en la primera administración, donde se realizó el primer documento COMPES, que fue en la administración de Carlos Lleras Restrepo, y al final tenemos la actual, que es de Iván Duque. Podemos observar que las primeras dos administraciones, que es la de Lleras y la de Pastrana, pues aprobaron más documentos que en la actual administración, que en este caso
tiene un porcentaje del 32% y este hace parte sobre la política. Bueno, siguiendo con esto, voy a mostrar unos ejemplos de los documentos COMPES que ya existen. En este caso tenemos el COMPE 3986 que habla sobre el esquema de compensación de IVA. Este busca implementar un esquema de compensación en favor a la población en pobreza y pobreza extrema a través de canales masivos de pago que sean eficientes y de bajo costo con el fin de mitigar la regresividad del IVA. Tenemos un proceso de focalización, ¿verdad?, que es donde el Departamento Nacional de Planeación realiza este proceso y luego cuando ya el ministro de Hacienda expide la resolución con la lista de beneficiarios para así hacer la transferencia a través de las entidades bancarias u operadoras. Tenemos aquí también el COMPES 4011, que es la política de emprendimiento. Esta que busca generar condiciones a habitantes en el ecosistema emprendedor para la creación, sostenibilidad y crecimiento de emprendimientos que constituyan a la generación de ingresos y riquezas y aumentos en la productividad del país. Tenemos también el COMPES 4005, que es la inclusión y educación financiera. Este integra los servicios financieros a las entidades cotidianas de los ciudadanos y las MIPYMES para contribuir al crecimiento e inclusión financiera del país. Tenemos también el COMPES de política de comercio electrónico, ¿verdad? Este aumenta la generación de valor social y económico mediante el aprovechamiento de los beneficios del comercio electrónico para el desarrollo de las empresas y el bienestar de los ciudadanos. Este último fue muy importante en el tiempo que se vivió la pandemia y con esto podemos darnos cuenta. Hay miles de documentos que se han presentado, entre esos solamente les mostré un ejemplo de 4 documentos COMPES que se han aprobado. Gracias. Buenas noches compañeros, mi nombre es Haider Terán. En este espacio estaremos compartiendo las funciones que tiene el Departamento Nacional de Planeación DNP con el COMPES. Bien sabemos que el COMPES es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, el COMPES coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección económica y social en el gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son presentados en sesión. El Departamento Nacional de Planeación desempeña las funciones de Secretaría Ejecutiva del COMPES y por lo tanto es la entidad encargada de coordinar y presentar todos los documentos para discutir en sesión. Funciones del DNP, Departamento Nacional de Planeación, relacionadas con el COMPES. En calidad de Secretaría Técnica del COMPES, el DNP tiene las siguientes funciones. Primera función, presentar para su estudio y aprobación la programación macroeconómica anual. Segunda, someter a su consideración el Plan Nacional de Desarrollo en los términos señalados en la Ley Orgánica del Plan. Tercera, presentar para su aprobación las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del Gobierno Nacional. Cuarta, presentar para su análisis estudios sobre la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y sobre las políticas, estrategias, programas y proyectos del Gobierno Nacional. Quinta, someter para su estudio y aprobación las bases y criterios de la inversión pública. Sexta, presentar para su estudio y aprobación el plan financiero del sector público. Séptima, presentar para su estudio y aprobación el plan operativo anual de inversiones. Octava, presentar
para su estudio y aprobación el programa de desembolso de crédito externo y del sector público. 9. Preparar y someter a su consideración los conceptos relacionados con la celebración de contratos de empréstito de la nación o de las entidades públicas, en los términos previstos por las disposiciones legales vigentes. 10. Preparar y someter a su consideración los conceptos relacionados con el otorgamiento de garantías por parte de la nación a los contratos de crédito interno o externos de las entidades públicas, en los términos previstos por las disposiciones legales vigentes. 11. Presentar para su estudio y aprobación el monto y distribución de las utilidades y los superávit de las entidades descentralizadas. 12 y último, presentar el apoyo requerido por el COMPES en todas las demás actuaciones y funciones de su competencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Ronald Martínez y yo estaré hablando y compartiendo un poco con ustedes sobre las normativas vigentes en cuanto a COMPES. Una de estas es la Ley 152 de 1994 que trata acerca de los planes de desarrollo nacionales y territoriales. Bueno, el propósito de esta ley nos dice que es establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo. Para esto debemos saber qué es un plan de desarrollo. Nos dice que el plan de desarrollo es la enunciación cuantificada de los programas y proyectos de inversión pública que un gobierno pretende realizar durante su mandato. Nos dice que tiene un esquema descentralizado, ya que el Plan Nacional cubre solamente a los organismos que pertenecen al presupuesto general de la nación y que cada una de las entidades territoriales debe preparar y ejecutar su propio plan de desarrollo. Eso sí, que todas deben estar coordinadas entre sí y con el Plan Nacional. Tenemos que la Ley 152 posee unas características principales que estas son. La primera podemos decir que es plurianual, que esta va de acuerdo con los periodos de los gobernantes. 4 años para el Plan Nacional de Desarrollo y 3 años para los planes territoriales. Nos dice que su objetivo específico es la inversión para el desarrollo social, ante todo, que comprende la solución de las necesidades básicas, salud, saneamiento ambiental, educación, agua potable, vivienda y tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Nos dice que este es preparado por el respectivo gobierno con el apoyo de todos los sectores sociales, consultando con el respectivo Consejo de Planeación y finalmente estudiado y aprobado por las respectivas corporaciones de elección popular. Tenemos que esta ley tiene unos principios generales, nos dice que son aquellos que se rigen por las actuaciones de las autoridades nacionales, regionales y territoriales en materia de planeación. Estos son la autonomía, nos dice que la nación y las entidades territoriales ejercerán libremente de sus funciones en materia de planeación. La ordenación de competencias, nos dice que estas instancias tendrán en cuenta los siguientes criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad. Tenemos que otro de los principios generales es la coordinación, que las autoridades de planeación de orden nacional y regional y las entidades territoriales deben garantizar que exista la debida armonía y coherencia entre las actividades que realicen a su interior y en relación con las demás instancias territoriales. La consistencia, que nos dice que esta debe asegurar la estabilidad macroeconómica y financiera. Los planes de gastos derivados de planes desarrollados deben ser conscientes con las proyecciones de ingresos y de financiación. La prioridad del gasto público social, esta nos dice que asegura la consideración de los programas de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población. La continuidad, que esta dice que las autoridades de planeación vigilarán que tengan cabal culminación. La participación, las autoridades de planeación velarán porque se hagan efectivos los procedimientos y participaciones ciudadanas para la ley. Otra de estos principios es la sustentabilidad ambiental, que nos dice que los planes deberán contener proyectos y programas que estimen los costos y beneficios ambientales. El desarrollo armónico de las regiones nos dice que debe ser una distribución equitativa de los aportes y beneficios. Los procesos de planeación, que nos dice que el plan de desarrollo establecerá los elementos básicos que comprendan la planificación como una actividad continua. La eficiencia. Esta se deberá optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para esto. La viabilidad, que nos dice que la estrategia, con esto se forman estrategias, programas y proyectos para el plan de desarrollo que deben ser factibles al realizar según las metas
presupuestos y el tiempo disponible para alcanzar estos objetivos, la coherencia y la conformación de los planes de desarrollo. Tenemos que la Ley 152 de 1994 nos dice que el Plan Nacional de Desarrollo y los planes territoriales de desarrollo se conforman de la siguiente manera. Esto lleva un contenido general que nos dice que el objetivo de este contenido es el diagnóstico general de la economía del país o del territorio que se esté logrando. Las metas que quiere alcanzar nos dice que son procedimientos y mecanismos para lograrlo. Las estrategias, pues sabemos que estas son las acciones para alcanzar el objetivo y las metas propuestas. También la forma, medios e instrumentos. Esto es la aplicación de las normas constitucionales vigentes. En cuanto al contenido de inversión, nos dice que esto tiene que tener programas y subprogramas de inversión, propuestas plurianuales que proyecten costos de inversión pública, mecanismos idóneos para su ejecución, proyección de recursos financieros disponibles para la ejecución como planes del gasto público. Nos dice que los presupuestos plurianuales son aquellos que se originan de la protección de costos y fuentes de financiación de los principales programas y proyectos de inversión pública, cuando requieren más de una vigencia fiscal. Se entiende que son proyectos a largo plazo. Antes de iniciar otros, se garantiza la financiación hasta su terminación. Bueno, tenemos que las autoridades e instancias nacionales territoriales de planeación, que estas son autoridades nacionales, que son el presidente de la República, el COMPES, el Departamento Nacional de Planeación, y ministerios y departamentos administrativos. Nos dice que las autoridades territoriales son el gobernador o el alcalde, consejo municipal, secretaría departamental. Instancias nacionales, tenemos que son el Congreso de la República, Consejo Nacional de Planeación. Y las instancias territoriales, tenemos que es la Asamblea Departamental, Consejo Municipal y entidades territoriales indígenas. Tenemos aquí, ahora explicaremos lo que es cómo es el procedimiento de elaboración, de aprobación, evaluación, los informes que se reportan y la armonización de los presupuestos. Tenemos que el procedimiento de elaboración, tanto para el nacional, se presenta al Congreso a los 6 meses de haber iniciado el periodo presidencial. En cuanto al territorial, esta aprobación y ejecución y evaluación de las normas constitucionales se autorizan su creación. El método de aprobación para el nacional nos dice que se hace un primer debate ante el Consejo y Cámara en sesión conjunta en un término de 45 días y luego después se hace un segundo debate siguiendo el informe del primer debate que se hizo cada una de las cámaras conjuntas y se decide en 45 días. Para el plan territorial tenemos que se hace una asamblea o un consejo dentro de los 4 meses de gobierno que tenga el gobernador o el alcalde. También se hace una asamblea o un consejo después de los 30 días y deciden lo contrario al gobernante, podrá adoptarlo mediante un decreto. Los procesos de evaluación. Para el plan nacional, el DNP presenta al COMPES en abril de cada año un informe total de evaluaciones, la cual será la base para el plan del próximo año. En el territorial, esto le corresponde a los organismos departamentales de planeación. Tenemos los informes que se presentan. El plan nacional nos dice que el presidente de la República debe presentar al Congreso un informe detallado de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y que los presupuestos de renta y ley de aprobación también debe presentar. En cuanto al plan territorial, nos dice que el gobernador o el alcalde presenta a la Asamblea Departamental un informe anual de planes y de presupuestos de inversión. Tenemos que es la armonización del presupuesto. Nos dice que para el plan nacional los presupuestos anuales deben reflejar el plan plurianual de inversión y para los territoriales nos dice que el Consejo determinará los procedimientos de armonización con los respectivos presupuestos. Eso es todo en cuanto a la ley 152 de 1994 y muchas gracias por su atención. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Yair Rodríguez. Hoy estaré hablando sobre las normativas vigentes en cuanto al COMPES. Dos de estas son el Decreto 627 de 1974 y el Decreto 2148 de 2009. Decreto 627 de 1974. El Consejo Nacional de Política Económica y Social es el organismo asesor principal del Gobierno Nacional en todos aquellos aspectos que se relacionan con el desarrollo económico y social del país. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Consejo Nacional de Política Económica y Social tiene las siguientes funciones: servir de organismo coordinador y señalar las orientaciones generales que deben seguir
los distintos organismos especializados de la Dirección Económica y Social del Gobierno. Recomendar para adopción del Gobierno la política económica y social que sirva de base para la elaboración de los planes y programas de desarrollo. Decreto 2500 de 2005. El Consejo Nacional de Política Económica y Social actuará bajo la dirección personal del Presidente de la República y estará integrado en la siguiente forma: por los ministros del despacho y directores de departamentos administrativos no contemplados en el numeral anterior, los directores o gerentes de organismos descentralizados y los demás funcionarios públicos que por invitación del Presidente de la República asistan a las deliberaciones en que se traten asuntos de su competencia como miembros no permanentes del Consejo, por el secretario jurídico de la Presidencia de la República y el alto consejero de la Presidencia de la República o quien haga sus veces como asistentes permanentes con derecho a voz, por el alcalde o gobernador de la respectiva entidad territorial cuando se sometan a consideración del Consejo asuntos que afecten directamente a la correspondiente entidad en su calidad de invitado con derecho a voz. En ningún caso podrá asistir más de un gobernador o más de un alcalde. Objetivos y funciones generales del Decreto 627 de 1974. Corresponde al Departamento Nacional de Planeación la prescripción de las normas que deben seguir las oficinas de planeación de los ministerios, departamentos administrativos y de las demás entidades públicas en la preparación y presentación de los planes, programas y proyectos de desarrollo sectorial, regional y urbano y asesorarlas en el ejercicio de sus funciones, la elaboración y coordinación de los planes y programas generales de desarrollo económico y social y su presentación al Consejo Nacional de Política Económica y Social para su estudio, aprobación y posterior presentación al Congreso, la evaluación de los resultados de la ejecución de los mismos y la proposición de los ajustes y modificaciones que fueran necesarios. Para el cumplimiento de los objetivos anteriores, el Departamento Nacional de Planeación desarrollará las siguientes funciones: promover la elaboración de las políticas, planes y programas de desarrollo sectorial, regional y urbano en colaboración con los ministerios, los departamentos administrativos, los organismos descentralizados, los departamentos y los municipios, cuando lo considere conveniente y oportuno. Estas son funciones de la División de Sistematización y Procesamiento de Datos. Estudiar las necesidades del departamento en materia de sistematización de la información. Promover el uso del cálculo electrónico en los estudios que adelanten las diferentes dependencias del departamento. Funciones del secretario general. Atender bajo la dirección del jefe y subjefe y por conducto de las distintas dependencias del departamento a la prestación de los servicios administrativos y a la ejecución de los programas adoptados sobre la materia. Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas del departamento y demás disposiciones que regulen los procedimientos y trámites administrativos internos. Funciones de la sección de contabilidad y suministros. Preparar los informes y proyecciones contables y financieros que requieran el departamento. Solicitar por conducto de la división delegada de presupuesto todo lo relacionado con acuerdos de gastos, órdenes de pago, traslados, transferencias y reservas presupuestales. Funciones de la División de Asistencia Técnica Departamental y Municipal. Asesorar a los departamentos, municipios y demás entidades que colaboran con el desarrollo regional y urbano en la organización y funcionamiento de sus oficinas de planeación. Orientar y asesorar a los departamentos y municipios y demás entidades que colaboran en el desarrollo regional y urbano, en la elaboración de los programas de inversión, de conformidad con las políticas nacionales de desarrollo a estos niveles y particularmente cuando ellas requieran del crédito público interno. Vamos con el decreto 2148 de 2009, por el cual se modifican los decretos 2132 de 1992 y el decreto 627 de 1974. Este decreto modifica parcialmente el inciso 1 del artículo 26 del decreto 2132 de 1992 y el artículo 3 del decreto 627 de 1974, que fue el decreto del que hablamos anteriormente.
Bueno, estos decretos quedan así. Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, y el COMPES para la Política Social, COMPES Social, en sus sesiones presenciales y virtuales, serán presididos por el señor Presidente de la República y estarán integrados de la siguiente forma. Primero, asistirán en calidad de miembros permanentes a sus sesiones con derecho a voz y voto. Bueno, aquí tenemos algunos como lo son el vicepresidente de la República, el ministro del Interior y de la Justicia, ministro de Relaciones Exteriores, tenemos al ministro de Hacienda y Crédito Público, tenemos al ministro de Minas y Energía, al ministro de Protección Social, también tenemos al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al director del Departamento Nacional de Planeación y al director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. 2. Asistirán en calidad de miembros permanentes a sus sesiones con derecho a voz el secretario jurídico de la Presidencia de la República y el ministro consejero de la Presidencia de la República. 3. Modificado por el artículo 2, Decreto Nacional 4487 de 2009, asistirán a las deliberaciones en que se traten asuntos de su competencia, como miembros no permanentes sin derecho a voto. Los directores de departamentos administrativos no contemplados en el numeral anterior, directores o gerentes de organismos descentralizados y demás funcionarios públicos invitados por el presidente de la República. 4. Bueno, derogado por el artículo 3, Decreto Nacional 4487 de 2009, asistirán a las deliberaciones en que se traten asuntos de su competencia como miembros no permanentes en calidad de invitados sin derecho a voto, el gobernador de la respectiva entidad territorial cuando se sometan a consideración del Consejo asuntos que afecten directamente a la correspondiente entidad, el alcalde de la respectiva entidad territorial cuando se sometan a consideración del Consejo asuntos que afecten directamente a la correspondiente entidad. Bueno, en ningún caso podrá asistir más de un gobernador o un alcalde. Bueno, muchas gracias, eso es todo en cuanto a estos dos decretos. A continuación los dejo con mi compañero Víctor Gutiérrez. Buenas noches para todos, mi nombre es Víctor Gutiérrez y hoy les voy a hablar sobre el decreto 2132 de 1992, el que es la planeación nacional. Este decreto está constituido por 6 capítulos. El capítulo 1 decreta que el Fondo de Confinación para la Inversión Social, o sea, el FIS, contiene el artículo 1, trata del artículo 1, la naturaleza jurídica, que es la función del Fondo Nacional Hospitalario y el Fondo Ministerio de Educación Nacional, y conformase el Fondo de Confirmación para la Inversión Social, que es el FIS. El artículo 2, que es el objeto, que está constituido o derogado por el artículo 34 de la Ley 300 de 1996. Este consiste en el Fondo de Confinación para la Inversión Social, el FIS, dentro que tendrá como objeto exclusivo cofinanciar la ejecución en forma descentralizada de programas y proyectos presentados. El tercer artículo, que son las funciones, dichas funciones son adoptar en coordinación con los demás fondos que se requiere este decreto. Segundo, celebrar contratos de cooperación científica y técnica en entidades nacionales o extranjeras. Tercero, ejercer las funciones de otras entidades públicas que la deleguen conforme a la ley. El cuarto artículo sería la dirección y administración. La dirección y administración del fondo estará a cargo de la junta directiva y de un director general. Artículo 5 de la junta directiva de este fondo, el FIS, que está conformado por el director del Departamento Nacional de Planeación, el ministro de Salud, el ministro de Educación y un representante legal del presidente de la República. El artículo 6, que son las funciones de la junta directiva. Las funciones son adoptar los estatutos, la estructura administrativa interna y la planta personal del fondo. El segundo sería dictar el reglamento interno y el manual de funciones. Tercero, definir las políticas administrativas de la entidad y aprobar los planes y programas de la misma. Cuarto, delegar la función del director general del fondo.
Como quinto, desarrollar las funciones rentables del sistema de confirmación de que trata el artículo 23 de este decreto. Por último, sería adoptar el presupuesto anual de ingresos, gastos e inversiones y aprobar la adquisición y disposición de los bienes inmuebles del fondo. Las funciones del director general, que sería el artículo 7. Algunas de las funciones son dirigir, controlar y coordinar acciones administrativas del organismo, como presentar a consideración la Junta Directiva los proyectos de normas y actos administrativos que sean una competencia, cumplir y hacer cumplir las decisiones y normas expedidas por la Junta Directiva. El octavo artículo sería el patrimonio y rentas. Estos están conformados por las sumas que se apropien del presupuesto nacional, los bienes e inmuebles que adquiera o reciba a cualquier título, los bienes y derechos y obligaciones que pertenezcan al Fondo Nacional Hospitalario y al Fondo del Ministerio de Educación. El proceso de la fusión, que será el artículo 9. Este está conformado por el Gobierno Nacional, que procederá a integrar la Junta Directiva del Fondo de Confinación para la Inversión Social y designación del director general del mismo. El Ministerio de Salud modificará su planta personal para reducir el número de los funcionarios del grupo especial de que trata el numeral procedente a los indispensables a fines de lo previsto en los numerales 5 y 6, de conformidad con un programa que concluirá a tardar el 30 de junio de 1994, entre otros. En el capítulo 2 podemos tener el Fondo de Confinación de Inversión Rural, que es el DRI. Este contiene del artículo 10 al artículo 18 y todos están derogados por el artículo 26 del decreto 1300 de 2003. En el capítulo 3, el Fondo de Confinación para la Infraestructura Vial y Urbana está conformado por el artículo 19, que es la ampliación de las actividades de FINDETER, que está derogado en el artículo 71 del decreto 105 de 1993. Luego le prosigue el artículo 20, que es la transferencia de fines del Fondo Nacional de Caminos Vecinales. Este trata que a medida que vaya avanzando el proceso de liquidación del Fondo Nacional de Caminos Vecinales, que se suprime en el decreto de reestructuración del Ministro de Obras Públicas y Transporte, a la Sociedad Financiera del Desarrollo Territorial, S.A., FINDETER. El Comité de Administración. El Comité de Administración está ubicado en el artículo 21 del mismo. Para todos los efectos a administración del Fondo de Confinación para la Infraestructura Vial y Urbana funcionará un comité de administración que estará conformado por el Ministerio de Hacienda y el Crédito Público a su delegado, quien lo presidirá, los ministros de Transporte, Desarrollo Económico y Salud y sus delegados, el director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado y un representante legal del presidente de la República. El artículo 22, que son los recursos, lo está derogado también en el artículo 71 del decreto 105 de 1993. En el capítulo 4 tenemos las disposiciones comunes a los fondos de confinación. Aquí les voy a hablar sobre algunos artículos que están conformados por este capítulo, que son el artículo 23, que son las funciones relativas al manejo de los recursos del sistema de confinación. Estas tienen algunas funciones para los fines de manejo de recursos de sistema de confirmación. Uno, que es adoptar en coordinación con los ministros respectivos las políticas de apoyo y asesoría a las entidades territoriales en las actividades de formulación. Segundo, organizar de acuerdo a las normas que se adopten para cumplir el mandato del artículo 343 de la Constitución Política, los sistemas y procedimientos para efectuar el seguimiento de la evaluación posterior de los programas y proyectos financieros, entre otras funciones. El artículo 24 consta de los principios de confinanciación. Estos tratan de algunos decretos que se regirán los siguientes principios, que son a través de los fondos de confirmación deberán efectuarse todos los recursos apropiados en el presupuesto general de la Nación para apoyar la ejecución de los programas y proyectos definidos y aprobados en el desarrollo de las competencias.
Como segundo serían los recursos nacionales de confinación, tienen carácter complementario. Como tercero serían las organizaciones o los organismos, dependencias y entidades nacionales competentes en el respectivo sector. En el artículo 25, que son las apropiaciones presupuestales, que serían unos presupuestos anuales posteriores al 1993, se incluirán apropiaciones con destino a los fondos de confirmación. En el capítulo 5 tenemos las disposiciones generales, que son disposiciones laborales y transitorias. Estas disposiciones generales están ubicadas en el artículo 29, que son el campo de aplicación. Serían las normas del presente capítulo. Serán aplicables a los empleados públicos que sean desvinculados de sus empleos o cargos de resultado de fusión o reestructuración. En el capítulo 30, que sería la terminación de la vinculación, este trata de la suspensión de un empleo o cargo como consecuencia de la fusión o reestructuración de las entidades. De igual efecto se producirá cuando el empleado público en el momento de la suspensión del empleo o cargo tenga causado el derecho a una pensión de jubilación y se le suprime el empleo o cargo como consecuencia de la fusión de la reestructuración de la entidad. Siguiente artículo, que puede ser el programa de la suspensión de empleos. Sería la supresión de empleos o cargos en los términos previstos en el artículo anterior. Y se cumplirá de acuerdo con el programa que se apruebe en las respectivas juntas directivas. También otro segmento del capítulo serían las indemnizaciones, que serían los empleados públicos escalafonados. Puede ser por una indemnización de la cuarentena, por el salario del trabajador o empleado que esté elaborando con un servicio. También se habla de las bonificaciones. Existen artículos sobre las bonificaciones y cómo se maneja el artículo de las bonificaciones para cada uno de los empleados, dependiendo de cómo sea su contrato laboral y su nómina. En el capítulo 6, las disposiciones varias. Este trata del artículo 46, que son las funciones del Fondo de Desarrollo Comunal del Ministerio de Gobierno, actividades de financiación del Fondo de Solidaridad y Emergencia Social, autorizaciones presupuestales, planta de personal global y funciones incorporadas. Muchas gracias. ¿Qué es el seguimiento a los documentos COMPES y cómo se realiza? Es el proceso donde las entidades responsables de acciones reportan los avances de sus compromisos previamente concertados. Este se realiza a través del aplicativo web SISCOMPES 2.0. ¿Cada cuánto se realiza el seguimiento a los documentos COMPES? Se realiza semestralmente. Los reportes se hacen con cortes al 30 de junio y 31 de diciembre de cada año. Antes de abrir cada seguimiento, se les notifica a todos los usuarios la apertura. También se publica la fecha de apertura en la página principal de SISCOMPES 2.0. ¿Quiénes participan en el proceso de seguimiento? Participan servidores públicos y colaboradores de entidades adscritas o vinculadas a cada sector o de entidades territoriales, entidades cabezas de sector, Dirección Técnica Interlocutora y Grupo COMPES del Departamento Nacional de Planeación. ¿Qué sucede si se rechaza el reporte de las acciones? Si cualquier usuario rechaza el reporte de una acción, siempre se devolverá al usuario responsable del reporte. Cada acción puede tener solo un rechazo. Al segundo, la acción se bloqueará y se volverá a habilitar en el próximo corte de seguimiento. Para evitar rechazos y conocer los días disponibles por cada rol, revise los videos tutoriales e instructivos disponibles en la opción Ayuda en línea. ¿Qué sucede cuando se aprueba el reporte de una acción por parte de todos los usuarios del flujo de aprobación? Los diferentes cálculos disponibles en SISCOMPES 2.0 se actualizarán, así como también
el semáforo de cada corte que se presenta en sesión COMPES. Para consultar los cálculos puede ingresar al menú Seguimiento, opción Estadísticas. Para más detalles sobre el funcionamiento del módulo de seguimiento, diríjase a la opción Ayuda en línea. Si quiere soporte técnico, escriba a siscompes@dnp.gov.co.